¿Qué es lo que pasa fuera de nuestras fronteras? Vamos a empezar la mesa redonda con Marie Choquet. Marie Choquet es psicóloga social y epidemióloga. Actualmente desempeña el cargo de directora de investigación del Instituto Nacional de Salud y de Investigación Médica de Francia. Coopera con diversos proyectos internacionales de investigación y ha publicado varios libros sobre adicciones y sobre el tema de la adolescencia. Hoy nos va a hablar de la salud de los adolescentes, observaciones y evoluciones. Cuando quieras, Marie. Merci beaucoup pour cette invitation. Et j'ai la Tengo la difícil tarea de empezar por mostrarles, diría, la situación con datos de los adolescentes en algunos países europeos, puesto que no he querido presentar el conjunto de los países, solo algunos de ellos. Y mi tarea es mostrarles cómo, por una parte, es la situación real de esos países y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. A ver si funciona. Siguiente. ¿Qué dice la epidemiología? Pues por una parte la epidemiología debe medir el estado de salud en una población y esto a partir de tres tipos de datos. Por una parte los datos de mortalidad. Es verdad que la mortalidad es un indicador extremo, sin duda, pero es un indicador de salud y al mismo tiempo un indicador existe también un indicador que es la morbilidad médica y otro indicador que es la morbilidad autodeclarada. Todo ello puede reflejarnos la situación de los adolescentes tal y como ellos mismos la declaran. Siguiente. La declaración de mortalidad existe en todos los países, incluso si existen diferencias de un país a otro, porque las condiciones de un certificado de fallecimiento no se hace de forma idéntica en todos los países, pero sin duda son datos fiables que podemos comparar de forma razonable de un país a otro. En lo que se refiere a la morbilidad médica, hay que observar que rara vez es sistemática y que las comparaciones entre los países son bastante difíciles y sobre todo en lo que se refiere a adolescentes, puesto que la patología que presentan estos adolescentes es fundamentalmente una patología de tipo psicológico o societal. Los datos de morbilidad son todavía más heterogéneos, pero actualmente se está realizando una investigación en torno a estos datos de morbilidad y en cuanto a la población general, que es la investigación o encuesta SPAD, que tiene lugar en 35 países de Europa y desgraciadamente no todavía en España, aunque espero que esto llegue. Este estudio se realiza con alumnos de 16 años y permite comparar lo que ocurre en un país y en otro. Siguiente. Siguiente, por favor. Si observamos la tasa de fallecimiento en 4 países, he cogido Suecia, España, Inglaterra y Francia, podemos observar la diversidad de Europa y, claro está, también tenemos datos de los países del este, aunque los datos son menos fiables. Cuando vemos los datos de mortalidad, la tasa de mortalidad, hay algo que nos llama la atención y es que la mortalidad no es la misma según se trate de hombres o mujeres. Y esta diferencia de sexo
la encontramos casi en el conjunto de todos los países. En los varones hay una tasa más elevada que en las mujeres, aunque el total, la tasa es una tasa por 1000, es relativamente baja. Si observamos un país respecto a otro, vemos que la mortalidad es más elevada en Francia que en España, que en Inglaterra y que en Suecia, donde es la menos elevada. Siguiente. Y si observamos ahora la causa del fallecimiento, vemos por una parte que hay dos grandes causas de mortalidad de los adolescentes entre 15 y 24 años. Por un lado, el accidente de tráfico, que hay una vez más el suicidio, que es la segunda causa de mortalidad en esta franja de edad. Pero ven también que hay una diferencia importante entre el accidente de tráfico y el suicidio cuando observamos países como España y Francia, donde el accidente de tráfico es realmente muy importante, y un país como Inglaterra o Suecia, donde la mortalidad por accidente de tráfico es 2 veces más reducida que en España o Francia. Así que las diferencias son bastante importantes. En cuanto a la mortalidad por suicidio, es bastante más elevada en Francia y en Suecia que en España y en Inglaterra. Puede haber diferencias según la forma de declaración, porque la declaración de suicidio es bastante complicada según los países, pero hay que observar que Francia tiene una tasa muy importante, tanto en suicidio como en accidente de tráfico, lo que hace que su tasa total o global de mortalidad en Europa es elevada. Somos, digamos, los peores alumnos en Europa en materia de mortalidad de jóvenes en Europa. España también un poquito, y sobre todo por los accidentes de tráfico. He visto que justamente hay una mesa redonda que hablará sobre esta seguridad vial. Creo que es una buenísima idea el trabajar sobre este tema. Si observamos ahora a las mujeres, la tendencia es menor. La tasa de mortalidad es mucho menor en las mujeres, tanto por causa de accidente de tráfico que por suicidio, aunque la relación es la misma. Es decir, la primera causa de fallecimiento en las chicas es también el accidente, aunque su media es inferior a la de los chicos. Y hay una situación muy peculiar en Suecia, a la que corresponde la última parte de la gráfica. La tasa de mortalidad en las chicas allí por causa de accidente de tráfico, por causa de suicidio, es bastante similar en ambos casos, y eso es diferente respecto a España, por ejemplo, donde prima la mortalidad por accidente de tráfico tanto en varones como en mujeres. Si observamos ahora el ratio por sexo, es decir, la relación entre chicos y chicas, cuando hay tantos chicos como chicas, y que es superior a 1 cuando hay más chicos que chicas y que es inferior a 1 cuando hay más chicas que chicos, este ratio de sexo es importante porque hemos visto que los chicos mueren más que las chicas, y estas diferencias de sexo vamos a encontrarlas también en un conjunto de datos epidemiológicos. Observarán que la diferencia entre chicos y chicas es importante, y esto por lo menos en varios países hay por lo menos 3 veces más de chicos que mueren en accidente de tráfico y 3 veces más de chicos también que mueren por suicidio. Esta diferencia entre chicos y chicas es una gran tendencia en cuanto a mortalidad. Si comparamos los países, vemos que en Inglaterra son sobre todo los chicos los que están claramente con una tasa superior que a las chicas, incluso si hay países donde la diferencia sigue siendo también importante.
Hay países también donde esta diferencia es menor y esto nos plantea una pregunta, y es que la diferencia entre los chicos y las chicas es, por ejemplo, menos importante en Francia que en otros países, y esto se debe probablemente a las dificultades específicas de las chicas en Francia. Si observamos ahora los datos de morbilidad, me he centrado en dos ejes. Por un lado, en el consumo de sustancias psicoactivas, porque ese es el gran tema de los adolescentes, y por otro lado, de los trastornos psicoafectivos, que me parecen hoy en día no suficientemente estudiados y, sin embargo, son muy importantes, y luego lo veremos. En lo que se refiere al consumo de sustancias psicoactivas, tenemos pues esta gran o importante encuesta europea, SPAD, en la que Francia participa y en la que se han integrado datos de España, aunque España no haya participado, digamos, al mismo título que el resto de los países, pero sí disponemos de datos de consumo en España. He observado también el consumo más reciente durante los 30 últimos días en lo que se refiere a tabaco y alcohol, el consumo de cannabis y otras drogas ilegales, y he observado principalmente a los consumidores regulares respecto a otros consumidores. Y siguiendo esta misma perspectiva, cuando observamos España, Francia, Inglaterra y Suecia, vemos diferencias bastante importantes en estos países y concretamente en lo que se refiere al consumo de alcohol. Observarán que Inglaterra es el primero, tanto para el consumo de alcohol como para la búsqueda de esas borracheras. Suecia está en último lugar para el consumo de alcohol, pero no para embriaguez, y Francia aproximadamente tiene el mismo modelo, es decir, un consumo de alcohol relativamente elevado, pero una tasa relativamente baja de embriaguez, lo que es bastante inesperado en ese país donde el alcohol está prácticamente omnipresente. En lo que se refiere al tabaco, observarán que la diferencia entre los países es mucho menos importante que para el alcohol. El alcohol parece ser algo más un producto cultural, entre comillas, que el tabaco, que está presente en todas partes y en todos los países más o menos en las mismas proporciones. En lo que se refiere al cannabis y al resto de drogas, ven que la tasa de consumo de cannabis es relativamente elevado, sobre todo en los tres primeros países, que son España, Francia e Inglaterra, con una tasa de consumo durante el último mes de más del 20% entre los alumnos de 16 años. Insisto sobre ello porque son relativamente jóvenes y el consumo siempre suele tender a aumentar con la edad y no a disminuir, evidentemente. Observarán que ahí España, Francia e Inglaterra están al mismo nivel en cuanto a consumo. Sin embargo, ven que hay un bajo consumo en Suecia, donde aquí el resto de drogas, así como los medicamentos psicotrópicos, se consumen más que el cannabis, lo que resulta bastante sorprendente, puesto que el cannabis es para nuestros países, en particular, una droga juvenil bastante frecuente. En lo que se refiere a otras drogas, heroína, cocaína, éxtasis, alucinógenos, observan que aproximadamente 1 de cada 10 jóvenes ha consumido por lo menos una vez. Es un consumo relativamente elevado, incluso si lo es menos que el cannabis. Y en cuanto a los medicamentos, evidentemente son medicamentos psicotrópicos, y observan que Francia está a la cabeza, como lo está también para consumo de los adultos en general. Somos un país donde los medicamentos, somos un país donde estas sustancias tienen una tasa elevada. España estaría en la media. Si observamos el ratio por sexo, esa relación por sexo, observarán que las diferencias por sexo es mucho menos importante que para la mortalidad.
Estamos ahí también en un 0,5%, es decir, que para el tabaco este sex ratio, esta relación por sexo, está por debajo de 1, es decir, que las chicas consumen más tabaco que los chicos, y solo en cuanto al alcohol, y no en todo caso, ahí sí los chicos tienen un consumo más importante. Pueden observar, por ejemplo, la situación de Inglaterra, que es bastante peculiar, puesto que para la mayoría de los países los chicos consumen, son más numerosos o consumen tanto como las chicas, el número de chicos, quiere decir la oradora, y en Inglaterra, por ejemplo, ocurre con el alcohol, lo que es una situación que también es probable en otros países. En lo que se refiere a la relación por sexo para el cannabis y otras drogas, observan que la relación es mayor de 1 para el cannabis y para otras drogas en la mayoría de los países, es decir, son los chicos los que más consumen, mientras que esta relación por sexo está por debajo de 1, es decir, que son las chicas las que consumen más sustancias psicotrópicas que los chicos. Vemos ahí bien las diferencias entre los sexos, aunque las diferencias siguen siendo menores que para la mortalidad. E insisto en ello porque en la mortalidad esta relación es importante en la mayoría de los países. Cuando se observa la evolución del consumo, es una cuestión difícil porque se dice fácilmente o con facilidad que las cosas aumentan o bajan, pero en mi opinión hay que tener en cuenta la edad, el sexo, y es necesario que la población estudiada sea la misma, porque si estudian franjas de edad diferentes o chicos y chicas que no son que no tienen el mismo origen, pues podemos falsear el estudio. Y cuando se observa a partir de esa encuesta SPAD que se ha realizado de forma rigurosa sobre las mismas poblaciones de misma edad y de las mismas condiciones, se observa que no hay un aumento, una explosión del consumo como se quiere hacer creer. No lo he observado para España, tampoco para Francia y ni para Inglaterra ni Suecia. Más bien hay una estabilidad o una disminución para algunos en concreto del tabaco y de otras drogas ilícitas. Para Suecia el nivel de consumo es menor, esto lo sabemos, pero también existe esta tendencia, digamos, a la estabilidad del consumo desde hace ahora 8 años. Lo que nos lleva a decir que probablemente el discurso que estamos manteniendo sobre estos consumos tiene que tener en cuenta estos acontecimientos, porque con demasiada facilidad se suele decir que todo se deteriora, que todo va peor, pero observarán, por ejemplo, que en Suecia hay una disminución del número de chicos con embriaguez. Y esto siguiendo la línea que ustedes tienen en color salmón en la imagen. En cuanto a Francia, tenemos 2 puntos. De 1999 a 2003, con la misma metodología, vemos una disminución del consumo de tabaco y un ligero aumento del consumo de cannabis y otras drogas, pero no hay que hablar de revolución alguna. Si observamos ahora el consumo regular, y esto es muy interesante porque van a ver que el consumo regular es muy diferente de un país a otro, lo que nos plantea la cuestión de la prevención, evidentemente, porque si observamos la proporción de jóvenes que van a consumir todos los días mientras que ya han consumido tabaco o que van a renovar sus consumos diarios de cannabis o de alcohol o su grado de embriaguez, pues nos damos cuenta de que
de un país a otro, estas proporciones son muy diferentes y no podemos decir que exista un modelo homogéneo de paso de un consumo ocasional hacia un consumo regular. Cabe mencionar que en los países donde el consumo global es elevado, el consumo regular también es mucho más elevado, respetando las proporciones entre los consumidores. Es decir, que en los países donde el consumo es trivial, el consumo regular va a, en cierto modo, trivializarse igualmente, mientras que en un país como Suecia, donde como media el consumo es más bajo, el consumo regular entre estos consumidores también va a ser más bajo. Por lo tanto, vemos que el enfoque social y cultural es extremadamente importante si queremos emprender acciones de eficaces. Y voy a terminar con otras alteraciones y comportamientos o conductas que no he podido estudiar más que en Francia, porque por razones de posibilidad de comparación no dispongo de datos en otros países, pero en particular he observado las fugas, el absentismo, la depresión y las tentativas de suicidio que se han estudiado en investigaciones o estudios franceses desde el 93 en muestras representativas. Y cuando hablamos del 99 a 2003, vemos que por una parte para los chicos hay una estabilidad en cuanto a las fugas, una disminución del ausentismo escolar que es significativo porque aunque sigue siendo alta va bajando, un aumento de la depresión y una estabilización de las tentativas de suicidio. Y en cuanto a las chicas, un aumento de las fugas, un aumento de la depresión y de la tendencia al suicidio en proporciones que no son nada despreciables, sobre todo en lo que se refiere a la depresión, porque vemos que no solo las chicas son más depresivas que los chicos, sino que en un espacio de 10 años la tasa de jóvenes depresivos se ha multiplicado por 2. Por lo tanto, vemos bien que quizás hay una cuestión fundamental que estudiar hoy en día y que durante mucho tiempo probablemente se ha dejado de lado, a saber, la salud mental de los adolescentes. Hemos orientado los estudios a los consumos, lo que es importante, pero al mismo tiempo ha habido muchas otras acciones, lo que hace que, en definitiva, la evolución no ha tenido un efecto benéfico en cuanto a prevención, pero en salud mental todo queda por hacer, por lo menos en Francia, no sé en otros países, ya veremos, pero en Francia todo resta por hacer todavía. Y en cuanto a esa relación por sexos, vemos que es relativamente bajo en cuanto a la depresión y las tentativas de suicidio, es decir, que tenemos muchas más chicas que chicos en materia de depresión y de tentativas de suicidio. Y como conclusión, algunas observaciones. Por un lado, la tasa de fallecimiento es relativamente baja en la adolescencia, pero los componentes tienen un componente, las causas tienen un componente psicosocial. En cuanto a los accidentes, pues vemos que no se trata de enfermedades en el sentido estricto del término, sino de comportamientos o actitudes globales de los jóvenes en el seno de una cultura, con diferencias entre los países. Por ejemplo, decíamos la tasa elevada de accidentes y de alcohol en Francia y España, y la tasa de suicidio, por ejemplo, elevada en Suecia, con un sex ratio elevado. Segunda conclusión, el orden de sustancias psicoactivas difiere según los países. Si como media el alcohol es más consumido que el tabaco y más consumido que el cannabis, tenemos, sin embargo, algunos datos importantes y que extrañan. Por ejemplo, en Inglaterra la proporción de personas embriagadas es más alta que las personas que fuman, así que la embriaguez supondrá un problema importante para Inglaterra. Pero de una forma general,
países anglosajones siempre van por delante que el resto de los países, así que las tendencias que vamos a encontrar en algunos países quizás no sean las mismas que en otros, pero vamos a generalizarla, de hecho, y es verdad que la OMS ha situado en primera fila el consumo de alcohol en los jóvenes, pero plantea más problemas en el norte que en el sur de Europa. En cuanto a los medicamentos, que son muy importantes y que no se hablan suficientemente en nuestro país, y de otras drogas que son claramente más importantes que el cannabis en Suecia, pues me parece que es una excepción cultural que merece ser estudiada. Hay diferencias entre chicos y chicas, pero con una relación entre sexos importante. Las chicas suelen consumir más medicamentos y tabaco, mientras que los chicos consumen sobre todo alcohol, cannabis y otras drogas, con algunas diferencias o excepciones. Concretamente en Inglaterra, en Irlanda también, donde los chicos toman más medicamentos que las niñas, que las chicas, lo que no es así en el resto de Europa. También allí se dice que las chicas suelen embriagarse más que en el resto de Europa. También tenemos una débil evolución en esos casi 10 años. No se observa un aumento del consumo de todas las sustancias. Se disminuye el tabaco y la embriaguez, con algunas peculiaridades, puesto que otras drogas disminuyen, por ejemplo, en Inglaterra, pero aumentan en Francia. Esa tasa también de paso de consumo puntual a regular también es diferente de un país a otro. En Francia y en Suecia el tabaco está a la cabeza y la embriaguez se ve mucho menos en países donde el alcohol está culturalmente integrado. Y en cuanto a otras alteraciones o trastornos y comportamientos en Francia, aunque me temo que también sea así en otros países, observamos un aumento de estos comportamientos, de estas alteraciones en las chicas, sobre todo en cuanto a tentativa de suicidio y de la depresión, que merecen ser estudiadas. Y sobre todo también se observa en estos trastornos un aumento en las chicas. He intentado resumir que los problemas de salud tienen un componente fundamental psicosocial, de ahí el interés de este coloquio que va a considerar estos aspectos. Los chicos mantienen diferencias respecto a las chicas y lo vamos a ver durante estas jornadas. Esto se refiere, por ejemplo, al modo de integración, al modo de evolución psicológico, que es muy diferente entre unos y otros. Hay un aumento importante de los trastornos, sobre todo ciertos trastornos en las chicas, y lo que nos hace temer para el futuro estos comportamientos con repercusiones en el futuro, no solo durante la adolescencia, sino después, porque se ha mostrado, por ejemplo, muy bien que la depresión suele ser permanente y no ligada a la adolescencia en sí. También existe una fuerte heterogeneidad entre los países, lo que le da un peso importante a la cultura y al estudio de los aspectos culturales en el estudio de la salud, que parece del ámbito médico, pero que me parece en los adolescentes debe ser una prioridad. Si no se tiene en cuenta el componente cultural en materia de salud, creo que la prevención será sin duda menos eficaz. Muchas gracias.